Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Ha prácticamente finalizado el juicio de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Apenas nos queda para las próximas horas conocer el veredicto del jurado. Ya las participaciones de la Fiscalía como parte acusadora, la defensa de Hernández Alvarado ha concluido. Hoy en nuestro programa nos vamos a enfocar siempre en esta noticia vista desde diferentes ángulos, de especialistas en derecho penal, de especialistas en transparencia y con expertos en criminología, para tener un concepto general de lo que hemos visto hasta hoy y el gran anuncio que se espera posiblemente para mañana, pero aquí los expertos nos van a decir qué puede pasar, pero mañana puede ya tener el jurado una decisión. Nuestros invitados de hoy, el abogado Raúl Suazo, que está por medio de Zoom, el experto y criminólogo Wilfredo Rubio y Juan Carlos Aguilar. Abogado Suazo, quiero empezar con usted. ¿Cómo resumir lo que ha planteado hoy en la etapa de conclusiones o en el resumen que da el juez Kevin Castell para la Fiscalía y también para la defensa, donde han sido puntuales señalando toda la narrativa que ya conocíamos desde el juicio de Tony Hernández y que hoy se repitió? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosendo? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y a mis colegas un gran saludo. Bueno, yo creo que la conclusión por parte de la Fiscalía, tal y como usted lo ha dicho, simple y sencillamente resume lo que había anunciado desde un principio. Creo que fue bastante fuerte al establecer, obviamente, que el expresidente Juan Orlando Hernández es un criminal que se aprovechó de su cargo para poder confabularse a introducir droga en Estados Unidos. Hay que entender una cosa, que el cargo de narcotráfico por el cual está acusado el expresidente Juan Orlando Hernández es por conspirar para introducir droga en Estados Unidos. Por lo tanto, este tipo penal no requiere que el acusado sea captado con drogas o hayan videos o hayan algún tipo de evidencia, porque tal y como lo establece la doctrina norteamericana, son delitos que se cometen en la clandestinidad. Por lo tanto, lo que se castiga es la intención de crear, de hacer, de facilitar la introducción de droga en Estados Unidos. Me pareció, obviamente, que el cierre que hizo la Fiscalía y que posteriormente fue ampliado en su deposición, ha establecido y ha tocado cada uno de los puntos en los cuales se encontraron controversias manifestadas por el expresidente Juan Orlando Hernández en cuanto a su trato con este tipo de personas y cómo muchas de estos narcotraficantes se vieron beneficiados por un supuesto pago de un soborno, que es lo que ha establecido la Fiscalía. Por otra parte, debo de decirlo, le doy tal vez un mayor grado ahora de posibilidad que lo que le daba antes a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Creo que el cierre de ellos fue muy apropiado, no solamente en establecer la lucha contra el narcotráfico que realizó el expresidente Juan Orlando Hernández, la aprobación de la extradición a partir del año 2012, el hecho de haberse elaborado leyes en contra del narcotráfico y que tanta gente haya sido extraditada. Pero creo que le elevo tal vez un poco la posibilidad de que podría tener una sentencia de absolutoria o inocencia solamente por una situación. Creo que Stabile fue muy acertado en poner una duda en el jurado si realmente estos testigos que llegaron a declarar estaban diciendo verdad. Si estos testigos, obviamente narcotraficantes confesos, muchos de ellos asesinos confesos, despiadados, dejó establecer que obviamente que ellos estaban recibiendo un beneficio, una K5 que se llama en Estados Unidos, y creo que pudo poner una duda
al jurado de que pudieran analizar si realmente estas personas estaban declarando en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, no por un acto de venganza o por un acto de un beneficio. Yo creo que el cierre de Stabile fue muy bueno. Creo que fue muy apropiado y obviamente, aun y cuando siempre hemos dicho y nos mantenemos siempre de que en Estados Unidos para condenar por el delito de conspiración, especialmente porque la acusación es el gobierno de Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández, y tiene que ver muchos aspectos de migración, de racismo, etcétera, etcétera. Creo que ese cierre fue muy apropiado. Sí, ya vamos a volver con usted, abogado Suazo. Abogado Wilfredo Rubio, la presentación de pruebas, la Fiscalía insistió en hacer ver que el testimonio, sobre todo de quienes son confesos de varios delitos, pesara frente a esto último que decía el abogado Suazo, de valoraciones que logró presentar la defensa, que podrían tener una ligera incidencia. Hay que recordar que son 3 los delitos. Podrían hacer énfasis en el jurado estas ponencias para al menos quitar alguno de estos hechos por los cuales se le señaló y se extraditó a Hernández. Buenas noches, Will. Buenas noches, gracias por la invitación. Definitivamente que ese debe ser el objetivo de la defensa, ¿verdad? Ir desvinculando a su representado de los verbos rectores, o sea, de las acciones en las cuales puedan ser vinculadas, que son de interés penal. Pero me gustaría hacer una aclaración con este tema de, el público dice no hay pruebas, no se le vio con armas, con drogas, en un cargamento. Esto no es narcomenudeo. El tema cuando son análisis de redes criminales, cuando son vinculaciones criminales, es otro sistema. Y les voy a poner un ejemplo. Mire, cuando hubo hace como 50 años estos juicios de la mafia, que la mafia tenía un sistema cerrado completamente, fue un sistema muy parecido al que se está usando, en base a una teoría del dominio del hecho también, donde se fue develando los secretos de la mafia, que eran los secretos de la mafia, era cómo podían operar en el anonimato. Ahora, luego tenemos los juicios de los carteles de Colombia, famosos, ¿verdad? En los sistemas. Y por último, que estamos hablando de 2 antecedentes de criminales, pero hay otro antecedente que no es de un criminal, que es del superpolicía mexicano, Genaro García Luna, el cual manejaba una pantalla de lucha contra el narcotráfico y resultó condenado. Entonces, no es el mismo patrón de valoración. Aquí estamos hablando de vinculaciones, no se trata que va a mentir. Fíjese que aquí la defensa se ha metido en una situación complicada. Por una parte dice que los testigos de la Fiscalía son mentirosos, pero por otra parte de fondo está diciendo que la Fiscalía es mentirosa. Porque si bien es cierto, puede ser que mienta, todos por un interés de una 5K o un beneficio sobre sus penas, pero ¿qué interés puede tener directo la Fiscalía para condenar a un inocente? Porque hay que separar este guión. El guión ha sido, aquellos mienten, pero ¿cuál sería el interés? Porque nunca se habló cuál era el interés del gobierno americano en condenar a Juan Orlando Hernández si fuera inocente. Recordemos que las investigaciones se levantan de esta forma. Aquí hay, obviamente, operadores de la DEA, los cuales el primer nivel de información se llama rumor. Luego ellos tienen su propia inteligencia, pero ellos no pueden intervenir directamente porque se llamaría espionaje, intervención a la soberanía. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Esperar pacientemente que estas estructuras se fracturen y poder obtener los testigos idóneos que van a ir montando un caso ya en la vía, no de la inteligencia, sino dentro de la vía judicial. Ahora, ¿por qué es la actitud de los jueces y los fiscales de esa manera? Ellos están
Recuerde que hay información clasificada en organismos de inteligencia que no ha salido a luz. De repente alguna no salga a luz porque compromete operaciones norteamericanas, agentes, modos de operar. Entonces ellos no van a revelar todo esto. ¿Pudo cambiar el juicio el haber conocido esta información, abogado Rubio? Le traslado este interrogante porque en su momento la defensa de Hernández insistió en que esta información clasificada se expusiera, pero desde el momento en que eso se planteó, Kevin Castle dijo que no. Incluso hizo una presentación de argumentos en diferenciar lo que era diplomático frente a lo que pudo ser una visita general de cortesía. Sí, porque eso es bien importante. Hay que separar las relaciones diplomáticas de las operaciones de inteligencia que más Estados Unidos maneja a nivel del mundo. Entonces, ¿por qué no se revelan este tipo de secretos? Porque comprometen las mismas operaciones, a los mismos operadores, al modo de operar, al modo de obtener la información, y al develar este tipo de documentos, entonces quedan al desnudo y ellos no se van a desnudar a sí mismos, ¿verdad? ¿Cómo están investigando en el fondo? Ahora, tienen que respetar la ley y bajo ese concepto tienen que conseguir evidencia, tienen que conseguir testigos. Ahora, ¿qué tipo de testigos deberían de conseguir? En estos casos no se puede pedir, mucha gente dice, pero yo quiero ver esto, quiero ver. Esto es con lo que se puede obtener, con lo que se logra obtener de una investigación. Por ejemplo, hay un caso famosísimo, y lo voy a citar, de una rama de ficus. Ese caso se resolvió a partir de una rama de ficus, es lo que se obtuvo. En estos casos, las fotos que hay más de 1000 exhibits, son lo que pudo haber encontrado en ese momento, ¿verdad? No es un buffet a la carta la investigación, sino que es tomar la oportunidad y elevarlo a un caso. Muy bien, el abogado Rubio, abogado Juan Carlos Aguilar, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos deja para el país? Están ya prácticamente las cartas tiradas, ahora de que el jurado se pronuncie. Para Honduras, ¿cómo se deberá actuar? Porque si bien estos procesos de extradición van a continuar, el que se juzgó es un hondureño que gobernó y hoy se exponía en las conclusiones, en los argumentos de las partes de que se usó el poder para ello. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Rosendo, y en efecto, ¿no? El mensaje que manda es un mensaje negativo para Honduras como país, en perspectiva, ¿no? a la comunidad internacional, en el sentido de que se ve como un país que se ha utilizado, que al menos los últimos años, los últimos periodos presidenciales, se utilizó el país precisamente para facilitar los medios para trasegar droga. Entonces, a partir de ahí, creo que la clase política hondureña tiene que poner las barbas en remojo, la clase política hondureña tiene que reconfigurarse en función de sus partidos, en función de la normativa. No olvidemos que este juicio nos deja un mensaje claro y que todavía no ha sido atendido, más allá del nombramiento de las nuevas autoridades. Es el tema del financiamiento ilícito a campañas políticas. Más allá de que allá por 2017, con apoyo de la MASI, se apruebe esta ley de fiscalización a partidos políticos y candidatos y se crea la unidad de política limpia, como se le conoce, pero todavía es una institución muy light. Es una institución muy light en el sentido de que no tiene esa capacidad coercitiva para verdaderamente fiscalizar el tema del financiamiento político. Si es un financiamiento político que se está otorgando, no hay techos, nosotros no conocemos, y que incluso en Estados Unidos sí es así, el tema de cada persona, aunque sea un centavo que le otorgue a un candidato a elección popular en temas de financiamiento político, que queda registrado con nombre y apellido. En el caso hondureño no. Tema de los fondos, hay muchas o algunas, mejor dicho, de las fuentes prohibidas de financiamiento político no quedan lo suficientemente claras, y creo que ahí es donde se tiene que regular esta parte, porque si no, ¿qué va a seguir pasando? Recordemos que como en la política, como en el crimen organizado también, la estructura continúa y quienes cambian son las fichas, a rey muerto, rey puesto. Entonces aquí, si no existe una regulación lo suficientemente rigurosa, vamos a seguir teniendo financiamiento en campañas políticas de narcotráfico, de crimen organizado, de la misma corrupción a través de saqueos a instituciones públicas, en donde fragmenta la institucionalidad, porque no solo es el tema del financiamiento, luego
la contraprestación a ese financiamiento político nos lleva a facilitar medios, bien sea para el tema de narcotráfico, para el tema de la consolidación de estructuras criminales, valga la redundancia, de crimen organizado, pero también estas personas permean la institucionalidad. Ya vimos que ostentaron cargos de ministerios, por ejemplo. Entonces, esto fragmenta la institucionalidad, la corrompe también y es un actor más al servicio del crimen organizado y que, bueno, la ciudadanía hondureña también tiene que poner en perspectiva pensando en las próximas elecciones. Y cierro con esto, el tema del Ministerio Público. Se envió una comitiva de fiscales a apreciar o a visualizar este juicio en Nueva York. Creo que es parte de lamentable, ¿no? Y quizás no es culpa de Libertad Refundación porque apenas lleva 2 años en el poder, pero sí es un mensaje también que envía cómo es el estado de la justicia en Honduras a través del Poder Judicial, a través del mismo Ministerio Público, en donde no se llegaron a judicializar a ninguna de estas personas y allá estamos viendo la gravedad de los casos o de los cargos, mejor dicho, bajo los cuales se están acusando. Ahora bien, esperemos que estos fiscales que están allá, una vez de toda esta información que se ha recogido, se pongan en contacto con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y se busque ese intercambio de información en función de recibir ese material probatorio, esa carga probatoria para aperturar investigaciones en Honduras y que esas investigaciones se traduzcan en requerimientos fiscales en contra de las personas que han sido mencionadas y de las cuales se puede desprender también otras personas. Y esta debilidad institucional, porque eso se ha mostrado de la última década, ¿cómo fortalecerla ahora? Con el gran reto de las nuevas autoridades, algunas recién nombradas, frente a los apoyos financieros que vienen de países como el mismo Estados Unidos, a sabiendas de lo que hemos tenido. ¿Cómo generar un convencimiento en la gran nación del norte para que siga con los apoyos? Porque ese fue un argumento en su momento que no se hizo porque Estados Unidos nos había dejado de lado o nos había retirado apoyo, pero fue Estados Unidos el que nos vino a dar este gran mensaje ahora. Eso es parte de la reconfiguración que tiene que sufrir el sistema de justicia. Y mire, más allá, y nosotros hacíamos esta crítica y vincularlo rapidito con el tema Sisi, que se vienen a hacer diagnósticos, pero aquí el Poder Judicial, el Ministerio Público está sobrediagnosticado. Aquí ya se sabe lo que hay que hacer, lo que se necesita es verdadera voluntad política. ¿Y cómo se puede comenzar? Y es con el tema de la rigurosidad en el financiamiento político. Ayer lo dijo el expresidente Hernández cuando subió al estrado. Los narcotraficantes no tienen partidos políticos. Es decir, ellos financian y le apuestan a financiar, para la redundancia, a los candidatos que estén en ese momento de todos los partidos políticos. ¿Y cómo es que se logra ese engranaje? ¿No? Precisamente porque, como dicen, ponen huevos en todas las canastas y después de eso es que existe ese compromiso y esa dependencia de las autoridades una vez electas, bien sea por elección popular o a través de elecciones de segundo grado o ministerios, con ellos. Y lo que se logra con ello es fortalecer ese engranaje en donde tienen representatividad dentro de la administración pública, policía, Fuerzas Armadas, los ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, incluso si se termina de probar lo que se está hablando en Nueva York desde el Poder Ejecutivo, es decir, una coaptación del crimen organizado a gran escala sosteniendo toda la administración pública. Muy bien, estamos esta noche en Al Banquillo, nuestros invitados de hoy, el abogado Raúl Suazo, Wilfredo Rubio y Juan Carlos Aguilar. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos Al Banquillo. El abogado Raúl Suazo es un experto en derecho penal. El papel que debe jugar el Ministerio Público y la misma justicia hondureña, porque allá se tomó nota por equipos de fiscales, lo explicaba el abogado Aguilar en Nueva York. ¿Cómo se deben construir acciones a futuro para también tener la credibilidad del caso a nivel de país? Abogado Suazo. Rosendo, ¿qué tal? Creo que fue muy oportuno la intervención del abogado Aguilar, en virtud de que parte de la impunidad, parte de la protección fue el hecho que esta misma fiscalía no ejercitara absolutamente ninguna acción en contra de casi el 80 o 90% de las personas que se presentaron voluntariamente a los Estados Unidos. Ninguna de las personas extraditadas desde Honduras tuvo ni siquiera, creo yo, una infracción de tránsito. Por lo tanto, eso podría tomarse como una falencia por parte del Ministerio Público y creo que estos servidores públicos
deben de rendirle cuentas al Estado de Honduras en virtud que durante todo ese tiempo no se presentó absolutamente ninguna acción. Obviamente, lo explicó perfectamente el abogado Wilfredo. Yo creo que una de las grandes diferencias que existe entre Estados Unidos y Honduras es la investigación, pero la investigación pasa por varios aspectos. En primer lugar, por una voluntad de investigar. Y yo creo que en este caso lo que se ha denotado es que realmente se unió el crimen organizado con la corrupción. Y obviamente eso es lo que ha venido a llevar a este juicio a los Estados Unidos. Obviamente creo que esperemos nosotros que este nuevo fiscal general tenga una acción más proactiva en cuanto a la investigación, fortalecer la investigación. Creo que hay figuras que deben de incorporarse y deben de volver a tocarse el tema en el seno del Congreso Nacional, como lo del cooperador, que yo creo que va a satisfacer muchísimo las necesidades de denuncia que se tienen en este país, porque la corrupción ha sido tal vez un mal mayor que inclusive que el del mismo narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos, ¿qué tanta presión va a seguir trasladando hacia Honduras? Por aquello de que muchas veces, y eso lo sabemos que bajo la mesa pasa, hay peticiones para que ciertas actividades las dejen que ellos las lleven. ¿Siente que van a continuar con ello o deberá ponerse un alto? Mira, yo creo que realmente es muy sui generis, es muy raro la situación del expresidente Juan Orlando Hernández. Yo creo que muy pocas veces Estados Unidos ha tomado la determinación de llevar a estrados. Tal vez este es el funcionario extranjero de mayor perfil que ha habido y que han presentado en Estados Unidos. Pero obviamente hay que tocar un tema muy particular. Estados Unidos obviamente tiene un problema endémico, es un problema de la drogadicción. Y entonces ellos gastan cualquier cantidad de dinero combatiendo la corrupción. Pero admiraron de repente que en Honduras empezó a ser un país mucho más violento, dejó de ser no solamente un país distribuidor o paso de drogas, sino que ya también se volvió en un país que está cultivando coca. Ya además de eso la está comercializando y además de eso se volvió, vamos a decir, San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo. Por lo tanto, al ver Estados Unidos y sus agencias de que estaban financiando la lucha contra el narcotráfico en Honduras y que no tenía absolutamente ninguna respuesta, decidieron investigar y obviamente ahí es donde se van dando cuenta ellos que aquí lo que está pasando es una corrupción. Se han unido los carteles tanto de Colombia como de México con redes de corrupción en Honduras y obviamente se han logrado infiltrar no solamente en la política hondureña, en el Congreso Nacional, en las alcaldías y en otros lugares más, sino que también ha tocado estructuras como la policía y el mismo ejército. Sí, los procesos de investigación, abogado Rubio, la inteligencia, ¿cómo deberá trabajar para ir encontrando también los procesos ideales para el respaldo, en este caso al Ministerio Público, que tendrá un papel fundamental de cara a muchos procesos de investigación, sobre todo ligado al mundo del crimen organizado? Sí, bien, es que es tan amplio con relación al tema Ministerio Público, pero en el Ministerio Público hay sendos expedientes, muchos expedientes de muchas personas que jamás avanzaron ni un pie. Con relación al tema de inteligencia, pues Estados Unidos tiene la inteligencia suficiente, más que avanzada, pero como le digo, son respetuosos en el sentido de manejar los procesos legales, ¿verdad? La petición de extradiciones y todos esos procesos que hemos podido ver dentro de acá. Ahora, de aquí sabemos que hay información clasificada, que hay muchos expedientes pendientes, entonces la pregunta sería replantearse y decir, la clase política, ¿quiénes van a quedar realmente de la clase política acá? Porque el crimen organizado penetra transversalmente. Los nodos de interés dentro de una red son aquellos que juntan a muchas personas y
podemos ver que son, por ejemplo, el objetivo objetivos del crimen organizado son alcaldes, diputados, jueces, oficiales de alto rango, de muy alto rango, tanto militares como policiales, ¿verdad? Los congresistas, el mismo Ministerio Público, fiscales especiales. Entonces, vamos a ver, esos son los nodos de interés. Ahora la gente se pregunta, si una persona es mencionada, automáticamente la tienen que extraditar. Eso quedaría a criterio, como hablando de inteligencia y de investigación, quedaría a criterio del interés de la nación, porque hay, por ejemplo, un ejemplo pequeño, la historia del talón de Aquiles. El talón de Aquiles fue derrotado por el talón. Buscaron una pieza, un punto específico para poder derrotar a Aquiles. Entonces van a buscar aquellos nodos, aquellas personas que son el alma de la estructura criminal que ellos están persiguiendo. Porque este caso, aunque es notorio, un caso de alto impacto, altísimo nivel, pero es un capítulo más de una serie de casos que vienen. Porque las estructuras criminales de las cuales se han apuntado todavía, pues no están completas para ellos. Y lo digo porque por los expedientes que tienen en secretividad. Eso nos da un indicio de que todavía hay muchas personas que para ellos son de interés. Pero está claro, abogado Rubio, y con esa composición que tiene Estados Unidos, ojo que no solo es para Honduras, hay un gran conflicto ahora con los Estados Unidos mexicanos donde se está señalando a su presidente. Y hay conflictos casi a diario. Ya pasó también con Guatemala, ha ocurrido con Honduras, pero no necesariamente se va a pedir a todos esos actores. Se va a seleccionar en base a los intereses del norte. Sí, pero hay que ver esto. Esto ya pasó de la generación del consumo y daño a la sociedad a una guerra. Y lo podemos ver en China con el imperio británico, que llegó al punto de ser dominada China a través del opio. Entonces Estados Unidos está siendo bombardeado por droga y esto está causando, es un efecto guerra. Para mí que en la decisión de apuntar a que los gobiernos no se inmiscuyan, no se mezclen con el crimen organizado es porque ya toma una connotación de guerra contra la sociedad, contra los intereses de los Estados Unidos y la seguridad nacional. Es decir, advierte que después de estos últimos movimientos vienen cosas más fuertes. Sí, definitivamente, porque hay todavía mucha información en reserva. Creo que en uno de los documentos que apuntó este juicio hablaba de 27 expedientes, no personas. En este juicio salieron como más de 15 vinculados, 18, 20. Cada expediente podemos hablar, promedio de eso, estamos hablando de cientos de personas. O sea, un expediente no es uno. Pueden ser, en cuanto a los investigados, puede tener decenas de personas. Decenas de personas. Y no todos son pedidos. No todos porque, como le digo, ellos van a buscar inteligentemente las personas suficientes para que se desarticule la estructura criminal, pero también deberían de pedir o van a pedir, y eso es lo que estimo yo al Ministerio Público, que las acciones que ellos no ejecuten allá, se ejecuten en Honduras. Y este es un buen punto que se lo voy a plantear al abogado Aguilar. La cooperación que debe haber, tanto con el apoyo que en su momento ha proporcionado Honduras, porque se han dado pruebas, como lo que puede venir de Estados Unidos para nuestro país. ¿Cómo ganar esa confianza para que un extranjero entregue acciones que ellos han construido? Bueno, esa confianza se va a ganar a través de resultados. Y a través de resultados, o materializados a través de investigaciones, requerimientos fiscales que sean de calidad, porque muchas veces, y nosotros manejábamos una estadística, parte de los requerimientos fiscales son desestimados en audiencia inicial. Ahí es donde se da sobreseimiento provisional, se da sobreseimiento definitivo, precisamente porque no tienen esa robustez jurídica para comprobar, ¿no?, lo que se está acusando. Y finalmente tener esa parte de esa perspectiva de llegar a tener condenas que sean ejemplares, pero condenas que también envíen un mensaje de que la justicia hondureña está funcionando. A partir de ahí
se van a fortalecer las relaciones, se va a fortalecer la confianza y que incluso se va a generar mayor inversión, si lo queremos ver así, a través de subvenciones y demás, desde el gobierno americano para tecnificar al Ministerio Público, para tecnificar al Poder Judicial, a sus operadores de justicia, y que las herramientas que tengan sean mucho más grandes, sean mucho más eficientes y eficaces, ¿no? Pero si vemos que, por ejemplo, el Ministerio Público se pone en contacto con la Fiscalía en Estados Unidos, se les otorga esa información, pero quizá esa información no favorece a algunas personas y no se presentan requerimientos fiscales o no se amplían investigaciones en ese mismo sentido, pues vamos a estar viendo de que vamos a seguir bajo ese lineamiento, bajo esos mecanismos de una justicia selectiva en el país, y que esa es otra cosa. Parte del financiamiento que se dio del narcotráfico, del crimen organizado, va para todos los partidos. Entonces también las personas que son involucradas, y por eso hago en línea también a lo que dice el abogado, las personas que han sido involucradas, por eso la robustez de esos expedientes. O sea, hay muchas personas que han sido involucradas y que lo vimos en los partidos políticos ahorita. Se mencionaron personas de las tres fuerzas, al menos de las tres fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional, se vieron mencionadas en ese juicio. ¿Y cómo debe ser ese reacomodo político? Porque eso ya, de hecho, se está pensando, y justamente los que mayor fortaleza tienen son esas tres fuerzas políticas. Sí, con el respeto y con todo lo que pueden tener los otros partidos políticos, pero este es un asunto de Libre, Partido Nacional y quizás el Partido Liberal. Y eso difícilmente va a cambiar. Entonces, ¿cómo plantear ese reacomodo sin que les vayan a aparecer los males que los han llevado a exponerlos? Es que mire, eso va a pasar por la voluntad política y sobre todo por la madurez política que tengan, porque más allá de eso, saben de que hay un involucramiento de una u otra forma de los tres partidos políticos, o que recibieron al menos dinero de estructuras que se mantienen al margen de la ley. Ahora bien, si no envían un mensaje tanto a la ciudadanía como a través de la institucionalidad para con el gobierno americano, pues vamos a seguir teniendo esa misma dinámica de una fiscalía inoperante, una fiscalía que no se muestre lo suficientemente eficaz y que esté dependiendo de las investigaciones que se puedan producir en un primer momento a través de los colaboradores que tenga la DEA, que tenga el FBI, que tengan esas agencias de cooperación, de inteligencia, perdón, en Honduras, y estructurar investigaciones que muchas de ellas ya se están en curso y que están pendientes de judicializarse, y que, como decían los dos abogados, se solicita en extradición a las personas que son claves, a los que tienen esos vínculos, a los que son esos focos de investigación. Y recordemos, dentro de estos conspiradores se mantenía Eval Díaz, pero para ellos no es una persona de interés, para citar un ejemplo. Entonces, parte también radica, ¿no?, principalmente en esa priorización que se puede dar. Pero mientras la clase política hondureña no muestre esos avances, se pueden intensificar inclusive estas investigaciones, o pensemos en otro escenario también, de que se llegue a un pacto dentro de la misma clase política y, por ejemplo, se elimine la extradición. Es decir, que se tome otro argumento en el sentido de nosotros en Honduras nos vamos a encargar de dirimir nuestros asuntos en Honduras, no necesitamos que venga un externo, y que parte del discurso, incluso ahorita en lo último que se ha venido manejando y que quizás se sale un tanto del tema, es con el CIADI. Nosotros vamos a arreglar nuestros propios problemas. Pero imagínense que existe un acuerdo de esas tres fuerzas políticas para eliminar tema extradición, para decir nosotros nos vamos a autorregular, que sí existe la autodeterminación de los pueblos, pero estamos viendo de que no existe una independencia, una verdadera independencia, una verdadera autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público, que al menos el Poder Judicial debería ser esa última ratio, ¿no? O sea, y ahí estamos obviando. Y esto no puede llevar o no puede implicar que rueden muchas cabezas de estar con este tipo de planteamientos. Y podría ser, pero ya son planteamientos que hemos visto inclusive en el sur del continente, ¿no? Y que son tendencias cíclicas que se van repitiendo, y que inclusive una vez que estas clases políticas o estos sectores o estos grupos se ven ya con el agua al cuello, como dicen, también es momento de tomar decisiones drásticas y atenerse a las consecuencias muchas veces. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Está lista también ya la abogada Marcela Caro, la tendremos después de estos consejos y cerraremos con nuestros invitados de hoy. Una pausa. Ahora nuestro habitual contacto desde Nueva York con la abogada Marcela Caro. ¿Qué ha ocurrido hoy? Para mañana es la gran expectativa. ¿Qué elementos se pueden trasladar a nuestros telespectadores después de las conclusiones por parte de la Fiscalía y la Defensa? Abogada Caro, buenas noches.
Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los que nos escuchan en el banquillo. Pues ha sido un día bien cansado, tanto para la defensa como para la fiscalía. Y bueno, y todos los que llegamos ahí, incluso el jurado. Las conclusiones se dieron hoy. Empezó la fiscalía, posteriormente la defensa, pero tuvo media hora más la fiscalía, que hoy le otorgó el juez media hora más a la fiscalía para seguir con las conclusiones. ¿Eso es normal, abogada Caro, que se le dé una participación final a la fiscalía? ¿Estaba dentro de lo previsto o fue una petición de última hora? ¿Cómo pasó eso? Bueno, esa petición la hicieron el día de ayer, pero también la había hecho la defensa. La defensa la está haciendo desde el lunes, pero como es el juez el que determina, ¿verdad?, el tiempo, entonces realmente a mí hoy me asombró porque yo le pregunté a Sabrina, me acerqué y le dije, Sabrina, la fiscalía va y después de ustedes, le dije. Entonces me dijo, sí, pero la fiscalía va a tener otra oportunidad, me dijo. Y eso no estaba dentro de lo planificado. Incluso ustedes como auditorio les sorprendió o ¿qué pasó? Sí, claro, porque no estaba estipulado. Se supone que las conclusiones tiene que hacerla primero la fiscalía y después la defensa y el juez da las instrucciones al jurado. Pero en este caso la fiscalía terminó después de la defensa. Pero suele pasar aquí, Rosendo. Recordemos que aquí el sistema anglosajón es totalmente diferente al de nosotros y el juez, como siempre lo he repetido, esta es mi sala, esta es mi corte. ¿Y cuáles fueron los momentos hoy cruciales que se han vivido por parte de la Fiscalía, la defensa? Porque hay que recordar que concluyó el imputado siendo testigo en su propio caso. Es correcto, Rosendo. El expresidente Juan Orlando Hernández terminó hoy el contrainterrogatorio con la Fiscalía. Enfatizaron mucho en lo que es la relación con el hermano Tony Hernández y nos llamó mucho la atención, y como nosotros estamos en la primera banca, podemos ver al jurado. Cuando le preguntaron de nuevo por la relación con el hermano, él dijo que no eran muy cercanos, que él le llevaba 10 años, que él se fue a los 13 años, lo volvió, pero que cuando a él le informaron de que él andaba en malos pasos con personas de no buen haber, dice que él habló con su familia, que se reunió con su familia, pero eso fue nuevo. Y yo vi la reacción de 3 de los jurados que hicieron una cara como eso no lo dijo ayer. Entonces, esas pequeñas palabras que se le agrega o que se le quita o que no lo dice, esos son claves en una confesión o en un interrogatorio, en este caso que le estaban haciendo a él, la Fiscalía, al expresidente Juan Orlando. Estos son elementos claves que quiero que nos relate, abogada Caro, porque ya ahora todo está en manos del jurado. De los 12 que se van a pronunciar, ¿cuántos estaban hoy ya en la etapa final y que probablemente mañana ya se pronuncia? ¿Cuántos había? Y quiero que me describa la gesticulación de ellos, porque eso dice mucho de la impresión que les causan elementos puntuales que hemos vivido hoy con la narrativa de la Fiscalía en primera instancia, haciendo señalamientos puntuales, de igual manera la defensa en busca de desacreditar y luego la recta final que le dieron a la Fiscalía. Es correcto, Rosendo. Cuando empezó la Fiscalía fue bien contundente, ¿verdad? Nunca se refirió hacia el expresidente Juan Orlando Hernández como un narcotraficante, que a pesar que había sido un presidente, es un narcotraficante. La frase que dijeron primero el fiscal fue de que le iba a meter por todas las narices la cocaína a los gringos, fue bien fuerte, y la reacción de los jurados, algunos les hacen así, otros apuntan, pero están muy atentos a todo lo que dice tanto la Fiscalía como la defensa. Cuando la Fiscalía concluyó y empezó la defensa después del break, la defensa realmente fue muy contundente también, hay que decirlo. Renato se portó, realmente tocó los puntos importantes de lo que habían hecho le habían dicho los testigos, donde no habían presentado pruebas fidedignas. Recordemos que aquí es el sistema anglosajón es testifical, ¿verdad? Es lo que vaya el testigo y que lo diga, y eso lo toma el jurado
como que es verdad. Y prácticamente el juez lo enfatiza. Ahorita cuando ya les dio las conclusiones a los jurados, que les dio todos los pormenores que tenían que ver las evidencias, las fotos, los testimonios y que ellos podían obviar ciertos testimonios. Sí, y bueno, ya vimos las partes, la gesticulación del jurado y qué de la parte acusada. ¿Cómo estuvo ese momento cuando la fiscalía presenta sus argumentos? ¿Qué captó ahí en el auditorio, abogada Caro? Sí, cabe mencionar, Rosendo, que se quedaron los generales que fueron testigos de parte de la defensa. Ellos se quedaron en la primera banca detrás del expresidente Juan Orlando Hernández como acompañándolo a él, ¿no? Porque es ahí esa banca donde se sienta la familia. Cuando la fiscalía estaba dando los argumentos, el expresidente Juan Orlando Hernández no paró de hacer su cara en negativo. Todo el tiempo que la fiscalía hizo sus argumentos, él solo hacía así. Y yo me fijaba en el jurado, unos lo miraban, otros no lo miraban, otros apuntaban, pero hay como 5 jurados, Rosendo, que han estado ahí desde el primer día apuntando y que son líderes ahí entre ellos. Sí, ¿cuántos llegaron? Solo reitéreme, porque habían 3 que se habían retirado, se han presentado problemas, ocupan 12. Para que se tenga el veredicto. Sí, es correcto, hay 15 jurados, La jurado número 5 se retiró porque ella fue al hospital y supuestamente iba a regresar el día de hoy, pero ya no regresó, entonces el suplente ya es la persona que la va a representar. Son 15 jurados, pero los que van a elegir son los 12 que van a presentar el veredicto y van a escoger una persona que será la vocera o la presidenta de los jurados. Sí, ¿cómo es ese proceso? Explíquenos ahora la acción del jurado, abogada Caro, porque son ellos los que tomarán la decisión de el culpable o no culpable. Es correcto, Rosendo, realmente que, bueno, nosotros que sabemos cómo se maneja el sistema en nuestro país y ver un juicio, Rosendo, donde 12 personas son las que van a decidir el destino sobre la vida de una persona, ya sea culpable o no culpable, es terrorífico realmente. Eso lo hablábamos con varios abogados que estamos ahí, porque son personas que no conocen el país, no conocen a Juan Orlando, no conocen el sistema. Es más, se le ha puesto mapas, Rosendo, para que sepan dónde están vinculadas las fronteras y todo. Entonces, ahí va a ser a pura intuición y a puro testimonio que ha dado todos los testigos, las fotografías que han presentado de las armas, del dinero, las narcolibretas y también el vaciado del teléfono de Giovanni Fuentes, que ese ha sido un punto crucial tanto para la Fiscalía, porque lo que querían probar, tanto en el primer argumento al último, es que Giovanni Fuentes estuvo en la oficina, que hay el vaciado que dice de Google Maps, es que estuvo dentro de la oficina de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y también cuando se presentó la foto de los hijos de Giovanni Fuentes, esa no la habían presentado en estas 3 semanas anteriores, hasta el día de ayer. Y todos esos documentos, todas las imágenes, textos, audios, todo lo tiene el jurado, se lo entregan en físico y ellos deciden si lo toman en cuenta, si lo descartan, ya es un asunto de ellos. Es correcto. Ahora mismo ya tanto la Fiscalía como la Defensa entregan todos los documentos, las evidencias, todo lo que hicieron hoy, el día de hoy, los argumentos, cada uno de ellos, y ya mañana el jurado se empieza a revisar. Yo me imagino, Rosendo, que ellos han ido en las reuniones de su almuerzo, han ido revisando, han ido comentando, o ya cada uno individualmente tiene una perspectiva de lo que va a votar, cuál va a ser su voto. Sí, mañana, ¿cómo es el proceso? Porque puede ocurrir que mañana se conozca ya el veredicto del jurado. Todo apunta a eso, Marcela.
Sí, es correcto. Nosotros siempre tenemos ahí nuestros informantes directos de la Corte y siempre estamos buscando información fidedigna y gracias a Dios pues siempre nos han dado la información que nos han dado el lunes que sacamos la primicia de que hoy terminaba el juicio, pues hoy terminó el juicio y yo fui a hablar con la persona y le pregunté que mañana iba a ser la deliberación y que si era posible que se llegara mañana o es el viernes. Y él me dijo que no, que nos viniéramos temprano, que vamos a estar en la sala en silencio, el jurado va a deliberar y que lo más probable es que al final de la tarde ya tengamos un veredicto. Muy bien, abogada Caro, solo permítame que tengo aquí un apunte que lo quiero revisar en este momento que estamos en vivo. Perfecto. El jurado mañana puede llegar en cualquier momento. Ustedes van a llegar como un día normal, se van a sentar y puede que ocurra a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. No tenemos una precisión, pero mañana hay noticia. Es correcto, no tenemos una precisión, a modo que no se pongan de acuerdo, ¿verdad? Al momento de que no haya una unanimidad en el jurado, en las votaciones, ya aquí ya cambia todo, ¿verdad? Pero creo que el jurado está un poco decidido ya. Yo creo que a medida de que hemos visto todo el juicio, todas estas 3 semanas, creo que el jurado ya tiene una guía de cuál va a ser su votación. Muy bien, gracias Marcela. Nos escuchamos Dios mediante mañana. Perfecto, muchas gracias. Aquí con Archie en cámara. Muchas gracias, Rosendo. Bendiciones. Marcela Caro desde Nueva York con un resumen de lo que ha ocurrido hoy. Hacemos una pausa, ya venimos con las conclusiones aquí y nuestros invitados de hoy. Bueno, estamos con nuestros invitados de hoy aquí en Honduras. Abogado Raúl Suazo, sus apreciaciones luego de escuchar a la abogada Marcela Caro y lo que nos depara mañana. Ya todo en manos del jurado. Bueno, efectivamente, de lo que hemos entendido que ha explicado la abogada, el jurado está conformado, en este momento hay 15 personas, 12 son los titulares, 3 son suplentes, esos 3 también van a estar en una sala, solamente que aparte, solamente se van a reunir los 12 principales, los otros 3 van a estar por cualquier eventualidad o algo de fuerza mayor. Estos 12 jurados no tienen absolutamente contacto con la gente de afuera. El marshal que está ahí está obligado a evitar que estas personas vayan a tener algún teléfono celular o alguna comunicación con el mundo exterior. Y cualquier comunicación que ellos necesiten, pues se lo mandan a través de un papel al juez Kevin Castle y el juez Kevin Castle inmediatamente les contesta para evacuar cualquier duda que tengan para llenar una hoja de veredictos que es la que le tienen que presentar al tribunal. Una vez que estas personas hayan llegado a una resolución por unanimidad, ya sea una absolutoria o una condenatoria, deberán de llamar en primer lugar al juez Kevin Castle y el juez Kevin Castle leerá cuál es el fallo de estas personas y después procederá a llamar tanto a la fiscalía como a la defensa, obviamente al imputado y a la gente, para hacer pasar al jurado y leer en público cuál ha sido la resolución. Interesante lo que manifiesta en cuanto que para el día de mañana se espere sentencia. Generalmente en tipo de estos casos, una sentencia muy rápida muchas veces puede notar ya una culpabilidad porque las personas ya están convencidas de que la persona es culpable o, en este caso, de que puedan determinar que los testigos que llegaron a la audiencia del juicio oral y público que tuvieron en Estados Unidos fueron personas que se dedicaron a mentir. Yo creo que son dos tesis bastante fuertes que hay que estar expectante. Obviamente no vamos a dejar siempre de mencionarlo para poder conseguir una sentencia condenatoria por el delito de conspiración para traficar armas, más la conspiración para la aportación de armas en ese proceso o incluso la conspiración para tener armas de grueso calibre, se necesita muy poco, solamente la declaración de testigos y algún tipo de evidencia circunstancial, perimetral, que puede llegar a dar la conclusión de que efectivamente estaban en ese tipo de delitos. Muy bien, gracias abogado Raúl Suazo, un experto en derecho penal que nos ha acompañado. Abogado Rubio, puede que uno del jurado entre, o quizás 2 o 3, en discrepancias. Eso puede alargar que conozcamos ya mañana el veredicto. Pero hay otro dato que nuestra audiencia lo debe conocer. En delitos ligados por conspiración,
en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, nunca la Fiscalía perdió un caso. Sí. Bien, esos antecedentes son bastante negativos para el expresidente Juan Orlando Hernández. Para todos los que hemos estado en debate, sabemos que mañana es un día de infarto, porque en caso de ser una condena, esto tendría un efecto dominó. Entonces mañana es un día, no quisiera estar yo en esa sala, en una posición esperando ese fallo tan delicado, porque la tensión va a subir al máximo ahora. Y hay que estar, pero hay que estar atentos porque es de interés nacional. Y va a ser oportuno, siempre eso lo hablábamos extra micrófonos, aquí también está el abogado Aguilar, que siempre hay un mensaje. Y puede incluso el imputado hablar. Sí, si es la voluntad de él y lo concede el juez, desde luego. Sí, también en otros tipos de casos, hasta las víctimas también. El juez, bueno, en el caso de Tony, sí tuvo un mensaje de cierre, ¿verdad? Y todos lo conocemos ya, no lo vamos a repetir. Y podría ser que el juez enviara un mensaje de cierre en caso de una condena. Así que mañana se terminó. Abogado Aguilar, gracias por haber estado con nosotros. Lo más complejo del juicio en estos días fueron 12 y son también ejemplos de justicia pronta a nivel de los países de América, porque se ha criticado eso de que aquí cuestan muchos fallos. Sí, justicia pronta, pero también un mensaje a la justicia a nivel de América Latina, ¿no? Sobre todo por esa falta de acción que ha tenido con respecto a judicializar y condenar a estas personas que han estado involucradas en narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Partiendo propiamente del juicio, esperemos ya, o según se está manejando, que el día de mañana vamos a tener, ¿no?, esa sentencia. Si nos vamos por la estadística, casi que un 100% lo van a declarar culpable. Hay excepciones, como en todos los casos. Quizás se recompuso un tanto en estos argumentos de cierre porque el papel que había jugado la defensa había dado mucho que desear, ¿no? Incluso el material probatorio que valga la redundancia, se le aprobó por parte del juez, fue escueto, prácticamente todo fue lo que echó a la carne al asador la Fiscalía, y pues quizá con esos argumentos de cierre hay una posibilidad pero muy mínima, pero en lo personal creería que lo van a condenar. Las apelaciones también, a propósito de los números que tiene la Corte Federal del Distrito Sur, ninguna pegado. Ninguna pegado, inclusive tengo entendido que el último juicio que habían perdido en ese tipo de fiscalías fue en los 90, y que incluso después se buscó la forma para lograr condenar a esa persona. Es decir, que bajo el modelo anglosajón y bajo el modelo en donde se aplica esta ley del co-conspirador y la conspiración para traficar drogas, traficar armas, prácticamente la Fiscalía pues, se ha demostrado como una Fiscalía élite, como una Fiscalía implacable, y que prácticamente acusación que presenta es acusación que tiene una sentencia condenatoria. Y aquí recordemos un punto más que es importante, el tema de la justicia negociada, como le llaman ellos, y traducida a Honduras en la ley de colaboración eficaz. Y esa es la importancia que podría llegar a tener la aprobación de esa ley de colaboración eficaz en Honduras, porque muchos de los juicios y muchas de esas sentencias también que ha tenido esta Fiscalía es porque llega a un acuerdo en donde hay rebaja de penas, un acuerdo en donde, más allá de que haya sido condenada esa persona, posteriormente ya lo estamos viendo ahora mismo, que es parte de la negociación con estos narcotraficantes al momento de testificar, y que eso permitiría en el caso hondureño también llegar a más personas, que muchas veces son esos autores intelectuales, y no quedarse con esos autores materiales que son de gama media o baja. Muy bien, el abogado Juan Carlos Aguilar, el abogado Wilfredo Rubio y el abogado Raúl Suazo nos han acompañado esta noche aquí en El Banquillo, y desde Nueva York el contacto de la abogada Marcela Caro. Por su sintonía, muchas gracias.